Bueno, ¿qué es la rendición de cuentas? Porque se habla mucho de rendir cuentas, que si los gobiernos tienen la obligación de rendir cuentas, pero a veces no sabemos explícitamente a qué se refieren cuando se habla de rendición de cuentas, ¿sí? Y rendición de cuentas es una obligación jurídica que establece la ley para que los gobiernos estén permanentemente informando y reportando sus decisiones y el ejercicio del gasto público. Eso es la rendición de cuentas. Es decir, cuando el gobierno nos informa a través de los medios de comunicación, lo está haciendo por obligación, ¿verdad? Porque tiene que dar a conocer a la sociedad qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, en beneficio de quién lo hace. Para eso existen políticas públicas que finalmente son acuerdos con los ciudadanos orientados al beneficio de un sector de la sociedad. Recordemos que los gobiernos, una vez que son gobierno, gobiernan para todos y no solamente para las mayorías, también es para las minorías. Por tanto, el ejercicio del poder público también tiene que ver con los derechos de las minorías. Bueno, ¿qué es transparencia entonces? Transparencia es el procedimiento que siguen los gobiernos para hacer pública la información que se les obliga por ley y que es importante que sea conocido por los ciudadanos. Yo, en mi trabajo de comisionado de transparencia, siempre insistí mucho en que desgraciadamente nuestras unidades de acceso a la información, sobre todo en el estado de Puebla, son totalmente pasivas. Se limitan simplemente a poner lo que la ley les exige y no mueven un dedo más. ¿Por qué? Porque están esperando a que los ciudadanos les pregunten. Y si los ciudadanos no les preguntamos, entonces solamente nos informan de eso que la ley les obliga. Sin embargo, en realidad, el papel de una unidad de acceso a la información es una actitud proactiva, es decir, de producir toda aquella información que sea de interés público. Pongo un ejemplo. Secretaría de Medio Ambiente. Es obligatorio poner todas las normas que tengan que ver con la contaminación de aguas, de ríos o de suelos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que simplemente nos ponen 2 o 3 resoluciones, pero no nos dicen qué acciones están emprendiendo, cuánto están gastando, hacia dónde están beneficiando. Y entonces el ciudadano ve que hay obras, ve que hay una serie de acciones, pero no se le informa abundante o suficientemente. Se le informa de lo político, se le informa de algunas cuestiones de política económica, pero no necesariamente nos informan de otras actividades que tienen que ver con, sobre todo con la parte social. Yo acabo de hacer una solicitud de información al Festival Cervantino, preguntándoles cuánto costó el pasado Festival Internacional Cervantino y cuáles fueron los criterios por los cuales escogieron a tales o cuales artistas. Y entonces me contestaron como a los 10 días hábiles y me pusieron, el costo es esta cantidad. Dije, bueno, pero también quiero saber los criterios. Y la respuesta fue, no hay criterios. Fue decisión de un equipo determinado del festival. Entonces, esa información está incompleta. Esa información simplemente cubre una parte de mis necesidades, ¿verdad? Independientemente de para lo que yo la quiera utilizar.
Por tanto, necesito estar preguntando y preguntando. ¿Por qué habría que esperar a que yo pregunte para que el gobierno ponga en su portal de transparencia cuánto costó el Festival Cervantino? Es una obligación de rendición de cuentas, ¿verdad? Bueno, entonces, si la transparencia es una obligación legal, ¿qué procedimiento tendríamos que seguir nosotros para poder acceder a la información? Bueno, ¿qué es esto de acceso a la información? Es esta posibilidad que la ley nos da de que nosotros preguntemos al gobierno qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para quién lo está haciendo. No hay restricciones en materia de solicitudes de información. La única restricción relativa es que lo tenemos que hacer a través de los sistemas que la propia ley establece. Una es el sistema Infomex, como ustedes ya lo habrán conocido. Es un sistema electrónico donde uno se da de alta, captura la solicitud y recibe a través de este mismo medio la información. La gran ventaja es que al Infomex se le puede preguntar de aspectos de carácter federal, estatal o municipal. No importa que uno tenga que vivir en el municipio fulano para preguntar, puede preguntar de cualquier cosa del país. La otra es a través de las páginas de transparencia que tienen los propios organismos. Ahí hay también ligas para que uno pueda preguntar. La otra es la presencia física, acceder a las unidades de acceso a la información que tienen todas las dependencias, todos los organismos autónomos, para que uno presente por escrito su solicitud directamente para poder acceder a la información. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en una solicitud de información? Bueno, la primera es el principio de máxima publicidad, ¿sí? Que como decíamos es que toda la información es pública salvo las limitaciones que establece la ley. Segundo, que hay sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues las dependencias que manejan los recursos, ¿verdad? Las secretarías de gobierno, los organismos autónomos como el Instituto Estatal Electoral, como la propia universidad pública, como la propia CAI. ¿Quiénes son los órganos garantes? Los órganos garantes es un organismo autónomo que la ley establece que se encarga de garantizar el derecho a la información. En el caso del Estado de Puebla es la Comisión de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es la CAI. Existen también en la ley formas de clasificar la información. Información de oficio, esa es la de a fortiori, esa es la que hay que poner a fuerza y la ley le establece claramente una enorme cantidad de, bueno, no una enorme cantidad, sino cerca de 18 capítulos referentes a lo que debe estar en los portales de transparencia. Segundo, hay otra información que es restringida, que esa se reserva durante algún tiempo dependiendo de sus características. Entonces, la restringida puede ser restringida por un tiempo o puede ser definitivamente clasificada. Aún en los países más desarrollados se restringe información, pero por un tiempo. Si ustedes van a Estados Unidos, sabrán que el caso Watergate, por ejemplo, que fue un asunto clasificado durante mucho tiempo, ya se liberó y entonces uno puede acceder a toda la información de la investigación que realizó los distintos órganos del Estado para saber qué pasó en el caso del edificio Watergate. O los papeles del Pentágono, que también fue un escándalo de los años 70 de manejo confidencial de información de seguridad nacional, ya ha sido liberado. O sea, a pesar de que la información se restrinja hoy, tendrá que llegar un momento en el que se tendrá que liberar esa información. ¿Para qué? Para que pueda uno acceder históricamente a él.
Formas de acceso y solicitud de información, bueno, como decíamos, está el sistema Infomex. Los recursos de revisión, que son los que vamos a ver a detalle hoy, que tienen que ver si el sujeto obligado no me entrega la información en tiempo, en forma completa, a satisfacción, yo tengo como primera instancia la posibilidad de ir al órgano garante y presentar un recurso de revisión, ¿verdad? Es una primera instancia porque no estoy de acuerdo con la manera como el sujeto obligado interpretó la ley. También hay sanciones y responsabilidades a los servidores públicos por no cumplir con la ley. Desgraciadamente, en la ley del Estado de Puebla faltan todavía desarrollar estos capítulos para que haya verdaderas sanciones de ejemplo a los funcionarios públicos que no respetan la ley. Y el otro aspecto que tiene que ver con la cultura de la transparencia, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, es decir, ir generando en la sociedad todos aquellos aspectos culturales que tienen que ver con la necesidad de que cada vez tengamos gobiernos más transparentes. ¿Quién va a lograr que los gobiernos sean más transparentes? ¿Los servidores públicos o los ciudadanos? Los ciudadanos. Es decir, la calidad de la vida democrática está intrínsecamente relacionada con la participación ciudadana. Si nosotros no preguntamos, pues como diría el poeta, no vamos a encontrar respuestas. Entonces, nos tenemos que concientizar de que para ser ciudadano no solamente hay que ir a votar, no solamente hay que sentirse mayores de edad para poder entrar al antro, sino que para ser ciudadano lo que tenemos primero es que ejercer nuestros derechos ciudadanos, y uno de esos es estar alertas, vigilantes de lo que hace el gobierno. No importa que yo me vine a estudiar desde Chiapas y ahora vivo en Puebla, tengo que ejercer mis derechos ciudadanos, porque antes que nada soy un ciudadano mexicano, independientemente de si ahora vivo en Puebla o si mi residencia está en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, es importante que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos, y eso se genera a partir de una cultura de transparencia. Bueno, ¿cómo hago una solicitud de información? Me imagino que esto ya lo vieron con algunos de los anteriores ponentes. ¿Necesito solamente ser ciudadano? No. Cualquier individuo que vive en el territorio nacional, pueden ser los niños. Ojalá y los niños de primaria y secundaria hagan solicitudes de información. Ya hay estrategias, particularmente del Ayuntamiento de Puebla, se están haciendo cómics, ahorita hay un concurso de cómics, para que los niños desde chiquitos entiendan que la vida democrática empieza en el individuo, en el ciudadano, y que es el constructor de la calidad democrática. Entonces, cualquier individuo, inclusive, ¿puede mi amigo español pedirle información al gobierno mexicano? Por supuesto que puede. Entrando a Infomex puede pedirle información y no necesita tener la nacionalidad mexicana para pedir información. Cualquier individuo puede solicitar información a los órganos de gobierno a fin de satisfacer sus necesidades e intereses. El gobierno no me tiene por qué preguntar ¿para qué la quiero? ¿Qué voy a hacer? El responsable soy yo. Si yo hago mal uso de la información, el que comete el delito soy yo. Pero el funcionario público no me tiene que condicionar la información porque supone o presupone la comisión de un delito. En México existe el sistema Infomex, mediante el cual se puede tener acceso a cualquier información pública del nivel federal, estatal o municipal. También puede hacerse directamente en las páginas de transparencia o a través de las dependencias. Todas las dependencias del sector público tienen una oficina que se llama Unidad de Acceso a la Información Pública. Uno accede ahí y hay un responsable, hay un equipo al cual se le entrega la solicitud de información. Lo recomendable es que siempre se haga por escrito, pero también la podemos hacer por correo electrónico.
Es decir, el funcionario no tiene que saber que se llama Juanita Pérez Martínez de la UPAEP, ¿no? O sea, simplemente me llamo X y necesito esta información. ¿Para qué? Pues porque la necesito, punto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando ese servidor público, cuando ese sujeto obligado no me entrega la información? Bueno, entonces puedo presentar ante el órgano garante, en el caso de Puebla, ante la CAI o ante el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, un recurso de revisión. Es decir, que se revise el caso para que entonces este tercero en discordia pueda hacer como una especie de arbitraje y pueda decir si revoca esa solicitud de información y le da la razón al sujeto obligado o lo obliga a entregarme la información. ¿Sale? Entonces, ese recurso de revisión es acudir a una primera instancia, quien va a actuar como árbitro y va a decidir en términos de ley si tengo la razón o no tengo la razón. ¿Sí? Si no tengo la razón, pues me lo va a decir y chao, se acabó, ¿no? Si tiene la razón, si tengo la razón, entonces obliga al sujeto obligado a que me entregue la información sin restricción. ¿Ok? Y tampoco pasa nada. Tampoco me van a ver feo, ni me van a mandar 3 guaruras. Sí, es una obligación por ley. En el capítulo 8 de la Ley Federal de Transparencia, que es una ley que ustedes deben tener y conocer y permanentemente estar revisando, en el capítulo 8, en los artículos 39 al 48, nos dice claramente cuáles son las características de un recurso de revisión. Las vamos a ver rápidamente. Procede el recurso de revisión cuando el sujeto obligado, es decir, la dependencia, se niegue a proporcionar total o parcialmente la información pública solicitada. En el ejemplo que yo les ponía, yo le puedo pedir al IFAI y decirle, oye, le pedí al Festival Internacional Cervantino que me dijera cuáles eran los criterios y no me dijo, no me dio la información completa. Entonces yo puedo presentar un recurso de revisión, ¿sí? Porque la información no está completa. Cuando el sujeto obligado entregue al solicitante la información en contravención a lo dispuesto por la ley, es decir, la ley es muy clara y dice cómo se debe entregar la información. Si no me la dio a satisfacción, puedo presentar un recurso de revisión. Cuando se niegue, no la tengo, fíjense que yo no trabajaba, me estás pidiendo información de antier y yo acabo de entrar hoy, y entonces no la tengo. O es informaciones de la administración pasada, o ya no existen los archivos, pues búscala. Búscala, o sea, ya en este momento ya no podemos hablar, después de 8 años o casi 10 años de la Ley Federal de Acceso a la Información, de que la información no existe. Ya tuvieron suficiente tiempo los sujetos obligados de abrir los archivos, sistematizar la información y ordenarla para podernos dar información histórica. Cuando el sujeto obligado se niegue o retarde el plazo, los sujetos obligados, como les habrán señalado, tienen un tiempo para contestarlos. Si se pasan de ese tiempo, yo puedo presentar un recurso de revisión por no haberme entregado en tiempo y forma la información. O la otra, y esta es importantísima, cuando el sujeto obligado se niegue o retarde el plazo para efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales. Esto es fundamental y les voy a poner un ejemplo. En el estado de Puebla, antes de 1982, a la gente que nacía y se registraba en el registro civil, le ponían nacido en esta ciudad. No decían Puebla, Teciutlán, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas van a hacer trámites ante otra instancia gubernamental y le dicen, es que aquí no dice en dónde nació usted. Y entonces, como no dice dónde nació usted, entonces le retraso el trámite. Entonces, ¿quién está obligado a corregir las actas de nacimiento?
Pues el registro civil. Así es, entonces hay que solicitarle al registro civil que corrija nuestros datos y ponga que no me llamo Pedro Pérez, sino me llamo Pedro Pérez Martínez. Y es más, me llamo Pedro Antonio Pérez Martínez. Y soy hijo de María Fatatá y de fulanito de tal. Porque anteriormente, si ustedes revisan su acta de nacimiento, nos ponían, pues es hijo de María González y Pedro Sánchez. No, pero ese señor tiene un segundo apellido. Entonces, era muy común que los titulares del registro civil no pusieran completos los datos y luego, cuando la gente se quiere casar, cuando la gente quiere tramitar, hacer trámites ante el gobierno, pues resulta que el acta de nacimiento está mal. Imagínense los viejitos que van al Seguro Social o al ISSSTE a tramitar su pensión y le dicen, oiga, es que aquí está mal su acta de... Y entonces, los trámites que hay que hacer por responsabilidad de un funcionario público que no puso bien los datos personales. Afortunadamente ya tenemos una ley federal de datos personales que también obliga a los particulares, ¿no?, a no hacer mal uso de nuestros datos. Ustedes recordarán hace unos años cuando se hablaba de que se había vendido la base de datos del IFE, donde todos estamos, y ahí está nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra cara, nuestras huellas digitales, nuestra firma. Entonces imagínense lo que se puede hacer con esos datos. O incluso los particulares que también tienen, ¿no? Telmex tiene nuestros datos, Costco tiene nuestros datos, el Palacio de Hierro, o sea, todos los bancos, imagínense todo lo que los bancos tienen, saben cuánto ganamos, cuánto, dónde trabajamos, o sea, tienen muchísimos datos personales. También es cuando no estemos conformes con la modalidad de entrega. Yo la solicité que me la entregaran en un CD y me la dieron en papel. Y ahora me quieren cobrar por las fotocopias. O al revés, yo lo pedí en papel y estaba dispuesto a pagar y me lo mandaron en otro formato. Entonces, es muy importante que en los recursos de revisión y en las solicitudes de información se diga a través de qué medio se requiere la información. Cuando la información entregada sea incompleta o no corresponda a la requerida en la solicitud, que es el caso del Festival Cervantino. Cuando el sujeto no conteste la solicitud de información en los plazos previstos por la ley. Si mandé una solicitud, no me contestaron, por la razón que sea, presento un recurso de revisión ante el órgano garante y él investiga qué fue lo que pasó. Por eso lo recomendable es hacerlas a través del sistema Infomex. Ahí no se pierden las solicitudes. Si las hacemos de manera personal, corremos el riesgo de que no, pues ya no trabaja aquí esta persona, ya se fue, quién sabe qué le hizo, y pues se pierde uno en la burocracia. En cambio, haciéndolo a través del sistema Infomex, no hay pierde, ahí queda un registro. Y uno puede presentar N solicitudes de información y todas van a quedar registradas en la memoria del sistema. Bueno, ¿cómo debo presentar mi recurso de revisión? Esto también es importante porque a veces cuando hacemos trámites ante el gobierno, no cuidamos estos detalles, ¿no? Entonces, formularla por escrito o el medio electrónico disponible en el que se exprese quién es la autoridad, quién fue el que falló, cómo se llama la dependencia específica que me atendió en mi solicitud de información. ¿Cuál es el nombre del recurrente? Es decir, ¿cuál es mi nombre o el del tercero implicado en este caso? Si sé el nombre del funcionario, también lo pondría. El domicilio del recurrente en el lugar de residencia de la autoridad que conozca el recurso. ¿Sí? Si quiero que me manden la notificación a mi casa, bueno, necesito poner mi dirección para que ahí me la manden, o una dirección de correo electrónico. ¿Cuál es el acto que se recurre señalando los agravios que causan? O sea, sobre lo que lo estoy acusando en concreto, sin echar rollo, pasó esto. ¿Cuál es la violación de ley a la que me estoy refiriendo? ¿Sí? Las pruebas que ofrecemos, la firma del promovente o en su caso huella digital, si es que esto se presenta por escrito.
Lo que no se aceptan son llevar testigos, ¿no?, que es la famosa prueba confesional o la declaración de las partes. Es decir, estamos ante una gestión de tipo administrativo, donde el que va a tomar la decisión lo que necesita saber es qué pasó, por qué te sientes agraviado y dime quién lo hizo, para que entonces la autoridad pueda tomar la decisión más conveniente. El recurso de revisión puede ser ratificado, es decir, ratificamos que la dependencia cumplió con la ley. Puede ser desechado, es decir, no, la dependencia no cumplió con la ley y por tanto necesita entregar la información, pero se desecha cuando no se presenta en tiempo y forma. Tenemos 10 días hábiles a partir de que nos contesta la dependencia para presentar un recurso de revisión. Si nos pasamos de esos días, entonces ya no procede nuestro recurso de revisión. Tendríamos que presentar una nueva solicitud de información. Cuando la comisión o órgano análogo haya resuelto anteriormente o en definitiva sobre la materia o el recurso respectivo, ese asunto ya tomamos una dictaminación, ya no puede ser nuevamente sometido a revisión. A nosotros nos pasó un caso de una persona en el Ayuntamiento de Puebla, cuando el Ayuntamiento todavía hacía los recursos de revisión, que presentó 2 o 3 veces recursos de revisión. Ya nada más lo veíamos y decíamos, pues es que esto ya lo vimos, ya se tomó la determinación, y seguía insistiendo. Entonces el órgano análogo tiene la capacidad de decir, ¿saben qué? Esto ya ya tomé la decisión sobre esto, simplemente se desecha. Cuando se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa por parte del recurrente, si hay una autoridad de carácter judicial que está interviniendo en el tema que nos ocupa, se deja que termine ese trámite para entonces proceder a la decisión. No cumplir en tiempo y forma con el requerimiento del artículo 43 de la Bueno, también hay un concepto ahí que se llama sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? Bueno, es que el asunto no procede, en términos así muy llanos. Es un concepto de los abogados. Cuando el recurrente se desiste expresamente, mandé el recurso pero ya me llegó la información, pues ya no, pues ya simplemente se desaparece. Por muerte del recurrente, o sea, estaba en trámite y falleció la persona, entonces pues simplemente ya no procede. Cuando emitido el recurso de revisión aparezca algún causal de improcedencia en términos de ley, es decir, se aceptó el recurso, pero resulta que no es procedente por la razón que sea. Cuando el responsable del acto de resolución modifique o revoque de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia. Bueno, es que fíjese que había yo pedido esta información, pero quiero otra más. No, entonces va para atrás y mejor haz otra solicitud de información, y si no te la dan, entonces ya procede el recurso de revisión. ¿Quién es a la instancia a la que va el recurso de revisión? Todavía hasta la ley anterior, hasta el 2010-11, en Puebla los ayuntamientos podían recibir recursos de revisión. A partir de la ley del 2011, solamente la CAIP o el IFAI son los órganos que reciben recursos de revisión. Ahora hay una iniciativa que va a meter al Congreso de la Unión el presidente electo, en el cual uno va a poder ir a la CAIP, y si la CAIP no me da la razón, puedo ir al IFAI, que es la instancia federal, como sucede en el caso de los casos judiciales. Si la primera instancia no me resuelve, puedo ir a una segunda, o puedo ir incluso hasta la Suprema Corte de Justicia.
Entonces aquí la propuesta de Enrique Peña Nieto es en el sentido de que si la CAI no me da la resolución satisfactoria para mi caso, podría yo ir al IFAI y el pleno del IFAI ver mi caso para ver si me da la razón o la desecha. Ellos resuelven el recurso en un término que no excede a los 30 días hábiles. Son sesiones públicas, ¿sí? Ustedes pueden en un momento determinado acceder a esas sesiones donde se traten los asuntos relacionados con sus recursos de revisión. Y ahí se confirma que lo hecho por el sujeto obligado estuvo bien. 2, se revoca, no, se obliga al sujeto obligado a entregar la información. ¿Sí? Revocar total o parcialmente el acto o resolución que se impugna o sobreseer el procedimiento. No procede. ¿Sí? Entonces, hay 3 formas. Se confirma, se revoca o se da un acto de sobreseimiento. ¿Okay? ¿Qué pasa después? Bueno, si obligaron al sujeto obligado, pues me tendrá que entregar la información. Si se confirma que estaba bien, bueno, simplemente se acabó el proceso, se me informa y yo puedo seguir haciendo cuantas solicitudes de información crea necesarias. O simplemente no procede. En algunos casos este plazo se puede ampliar. Entonces, sí considerar que un recurso de revisión lleva 30 días y que a veces se puede llevar más tiempo. A veces los ciudadanos, por no caer en estos temas burocráticos, pues lo que hacemos es, no, pues ya no presento ningún recurso, mejor ahí muere y sigo presentando solicitudes de información. Yo creo que todo depende en razón del tipo de información que estamos necesitando. Bueno, las resoluciones definitivas serán notificadas a la gente, ¿no? Y serán a través de medios electrónicos o de manera personal. Bueno, ¿qué pasa con el Ayuntamiento de Puebla? ¿Cómo le hago si yo metí una solicitud de información y no me la dieron a satisfacción? 1. Ingreso Infomex. ¿Todos ya están dados de alta en Infomex? ¿Sí? Bueno, entran al sistema Infomex, ponen su clave de usuario y contraseña y hay un icono que se llama Nuevo Recurso. Le pican al nuevo recurso, ¿sí? Y nos va a poner la solicitud todas las solicitudes de información que nosotros hemos hecho. Le ponemos ahí, marcamos cuál es a la que nos referimos, sobre la que queremos hacer recurso de revisión. Puede haber 10 y es la última a la que vamos a hacer un recurso de revisión, ¿verdad? Llenar el formato respectivo, que es donde nos van a pedir nuestros datos, qué fue lo que pasó, cuáles son nuestras pruebas. Se revisa, imprime y lee e imprime el acuse. Después viene una ratificación en el sistema del recurso de revisión y finalmente, a través del mismo sistema se recibe la notificación. ¿Okay? Y la resolución. Insisto, después de que yo presenté una solicitud de información y me contestaron, si me contestan hoy, tengo 10 días hábiles para presentar el recurso de revisión. A veces se pasan esos días. Si se pasan esos días y entro al Infomex, ya desapareció el icono de nuevo recurso. Simplemente ya no me lo abren porque ya no procede. ¿Okay? Bueno, vamos a ver algunas estadísticas para que vean ustedes, gracias, de la CAI. Este documento que les voy a mostrar es público, ustedes lo pueden abrir en cualquier momento y pueden estar revisando cómo resuelve la CAI los distintos casos. Todos estos datos son de 2000 hasta el mes de diciembre de 2011. Miren, aquí hay un primer cuadro, ¿sí? Que es un concentrado general de todos los recursos de revisión que se han interpuesto ante la autoridad de la CAI. Y aquí tienen ustedes cuántos casos sobreseídos, cuántos desechados, cuántos revocados y cuántos confirmados. ¿Sí? Fueron desechados por improcedentes, 23. ¿Cuántos fueron
sobreseídos? 27. ¿Cuántos fueron revocados? Es decir, los que sí se consideró que el ciudadano tenía la razón. ¿Y cuántos fueron confirmados? 12. Y luego aquí tenemos a los sujetos obligados, ¿no? ¿Cuántos del Congreso del Estado? Se metieron 2 recursos de revisión, uno fue sobreseído y otro fue revocado. ¿Sí? Estos son los que son a favor de los ciudadanos. Aquí hay otro, por ejemplo, el Poder Judicial, no procedió. En el caso del Ayuntamiento de Puebla, 8 fueron desechados, 1 fue sobreseído y 10 fueron revocados. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que, así como hay muchos casos que simplemente se desechan porque los sustentaron mal los ciudadanos, o son sobreseídos simplemente porque no proceden, hay una gran cantidad. Si me haces favor, Ricardo, bajarle para que veamos los totales. Miren, aquí tenemos 189 recursos, de los cuales 33, ¿sí?, fueron desechados, 33 sobreseídos, pero 36 fueron revocados, ¿sí?, y 14 simplemente fueron ratificados. Entonces, si se fijan ustedes, sí hay un porcentaje importante de recursos de revisión afirmativos hacia los ciudadanos, lo que demuestra que sí es un área de impugnación importante. Si nos encontráramos aquí un alto nivel de rechazo, diríamos, bueno, pues entonces la comisión está dándole la razón permanentemente a los servidores públicos, pero aquí hay un altísimo nivel, ¿sí?, y hay un 26% en proceso, ¿sí? Entonces, hay que estar muy pendiente, hay que meterse a las páginas de transparencia para que ustedes vean, y yo podría eventualmente pedirle a la CAIB que me diga cuáles son los casos que fueron para que entonces yo sepa exactamente qué casos en particular el gobierno, todas estas instancias, fíjense, ahí está la CAIB, ahí está la UAP, está el Instituto Estatal Electoral, está el PAN como beneficiario de los recursos públicos, ¿no? Están muchos municipios. Entonces aparecen ahí las dependencias, los sujetos obligados que fueron finalmente sujetos de recurso de revisión. Luego viene, si me haces favor, ya desglosado por distintos tipos de resolución. Por ejemplo, este es del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Entonces aquí podemos ver cuál les gusta. SOAPAP, ¿sí?, de 9 recursos, 2 fueron revocados. ¿Cuál otro? Procuraduría General de Justicia, todos fueron sobreseídos, no procedían, ¿sí?, y 1 fue desechado. Secretaría de Salud, ¿no?, de 7, 1. Secretaría de Turismo, desechados y sobreseídos. Entonces ustedes pueden ver aquí cuáles pueden ser. Ahora, si ustedes me preguntan cuáles son las principales causas por las que muchos casos no proceden, ¿cuál creen que sea la primera razón? Que está mal hecha la solicitud. ¿Sí? Tenemos que trabajar mucho en el campo universitario para aprender a preguntar mejor, ¿sí?, y sobre todo cuando presentamos recursos de revocación para que puedan proceder. Ven ustedes la gran cantidad de recursos sobreseídos. Simplemente no proceden porque estuvieron mal escritos, porque fueron mal presentados. Es decir, esta es una de las grandes carencias de nuestra cultura política, ¿sí? No sabemos actuar ante los órganos del Estado. Entonces muchas veces no proceden nuestras solicitudes porque están mal hechas. Esto incluso le pasa a nuestro Ministerio Público, cuando de repente dicen, es que fulanito salió de la cárcel. Pues sí, porque estuvo mal sustentada la denuncia, o porque estuvo mal presentadas las pruebas. Entonces sí tenemos que trabajar más en esta cultura de legalidad para saber cómo presentar nuestras quejas, cómo presentar nuestras solicitudes ante los órganos del gobierno para que procedan. ¿Ok?
seguimos aquí tantito adelante, vamos a ver el poder legislativo que tanto nos preocupa. Fíjense ustedes, 2 revocados, ¿sí? Y 1 sobreseído. Seguramente este estuvo mal presentado. No hay ninguno desechado. Paradójicamente, el legislador mexicano es el que más recursos de revisión recibe, y generalmente, si nos metemos a la página del IFAI, se van a encontrar que la mayoría fueron revocados. Es decir, que las unidades de acceso a la información de los poderes legislativos, tanto federal como estatales, no son muy transparentes ni muy profesionales en derecho a la información, a pesar de que ahí se emiten las leyes de la materia. Bueno, si le bajamos un poquito para ver el Poder Judicial, aquí está el Poder Judicial, ¿sí? Sobreseído, sobre el Tribunal Superior de Justicia. ¿Sí? O sea, un solo recurso y fue sobreseído. Seguramente estuvo mal hecho y por eso no procedió, o fue un aspecto mucho más que a lo mejor no procedió porque había información confidencial o información reservada. Es importante que sepamos por qué fueron sobreseídos, o por qué fueron rechazados, o por qué fueron confirmados. Sería hasta tema de una tesis, por ejemplo, ¿no? Meterse a ver qué pasa con los recursos de revisión en Puebla, sobre qué temas son, cómo fueron sustentados. No sé, para los abogados sería un tema muy interesante, pero también para los de políticas y los de comunicación, para ver cómo se ejerce el derecho a la información en México. Adelante. Bueno, estas son unas formas. Ustedes pueden entrar también a los ayuntamientos, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? El caso de Tepeaca, 14.2.6, el DIF Puebla, o sea, el DIF de Tepeaca 6, la Policía Municipal de Tepeaca 4. Entonces, esto demuestra que sí proceden los recursos de revisión, pero hay que hacerlos bien, ¿ok? Y hay que estarlos haciendo permanentemente. La única manera de aprender a hacer solicitudes de información es presentando solicitudes de información. Y yo les preguntaría para terminar, algunos me han dicho, bueno, profe, ¿por qué? ¿Qué beneficio tengo yo de solicitar información? ¿A mí para qué me sirve? ¿Por qué nos insisten tanto? Y yo les contestaría, ¿cuántos de los trabajos de la universidad o incluso de sus tesis requieren información estratégica del gobierno? A cada rato les piden que consulten las bases del INEGI y que las bases del Instituto Estatal Electoral y las bases de las distintas fuentes de información gubernamental. O sea, prácticamente vivimos en un mundo en el que la información es básica para la vida cotidiana, porque la información genera conocimiento, la información genera poder, la información genera también la posibilidad de poder accionar mejor en la vida pública. O sea, escuchamos los noticieros no porque nos caigan bien los comunicadores, sino porque necesitamos estar informados, ¿verdad? Y ahora ya no nos quedamos nada más con el noticiero local, sino vemos el noticiero nacional y vemos las cadenas internacionales y revisamos los periódicos en internet porque necesitamos información. Entonces, tenemos una fuente de información muy amplia en los órganos de gobierno a los que tenemos constantemente que acceder, a los que tenemos constantemente que acudir para conocer, para saber cuál es el índice de criminalidad en Puebla. Pues quién sabe. Pues ese dato nos lo tiene que dar la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos lo tienen, ellos la saben. Ah, pero eso sí, ¿cómo tomamos decisiones o generamos percepciones? No, es que desde que entró el presidente municipal ha subido el índice de criminalidad en Puebla. ¿Y eso con base en qué lo dices? Dicen, me dijeron, es que yo he visto. No, mejor pregúntale y entonces con datos sustentados me dices.
sí, ha subido un 25% porque hay un dato en la Secretaría que demuestra, y estas son las razones. Los universitarios no podemos jugar a la especulación, ni tampoco al ser al periodismo, de que a veces se dicen cosas que no se sustentan, ¿verdad? Entonces, esta es una posibilidad de que ustedes tengan acceso a una información que es pública, que no necesariamente es una información especulativa, y que ustedes pueden realizar muchos trabajos o muchas de sus tesis a partir de estas fuentes de información. Muchas gracias. Claro, por supuesto. Abrimos la sesión de preguntas. Bueno, yo le quería preguntar que cuáles son las principales desventajas que tiene la CAIF y el IFAI. Bueno, uno es que no son organismos ciudadanos. ¿Sí? Desgraciadamente, en los nombramientos tanto de la CAIF como del IFAI, intervienen los partidos, y entonces ellos deciden a quién apoyan y a quién no apoyan. Ahorita tenemos precisamente un debate local, porque uno de los comisionados, tal vez uno de los más antiguos, ya termina su periodo de 6 años, y el Congreso tiene que abrir una convocatoria pública para que la sociedad civil proponga candidatos ciudadanos. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de que los partidos del Congreso están tratando de meter a sus candidatos y no escuchando las voces de la sociedad civil. Ese es uno de los aspectos. El otro es que todavía les falta objetividad para no caer en la parcialidad. Si ustedes revisan estos recursos de revisión, a veces los argumentos que dan los comisionados pues no son totalmente objetivos. Y algo que yo agregaría, no hay presencia ciudadana. Cuando se hacen los recursos de revisión, no estamos los ciudadanos ahí para que se escuche nuestro punto de vista. Entonces, creo que ese es el siguiente paso, la ciudadanización plena de los órganos garantes, para que verdaderamente, y sobre todo la profesionalización de los órganos garantes, para que entonces los ciudadanos podamos estar tranquilos de que lo que está haciendo el órgano garante realmente corresponde a nuestras necesidades. Sí, profesor, sí. Una pregunta, el escrito que se hace para pedir, para interponer el recurso, ¿tiene alguna formalidad tal como una demanda normal de proemio, capítulo de hechos, de derecho, peticiones? ¿O puede ser un escrito bien formulado sin que tenga todos estos apartados que tiene la formalidad de una demanda que se hace ante un juez civil o penal? No hay una formalidad. Lo que sí es que cuando usted la hace a través de Infomex, ahí hay un formatito, ahí hay un formulario que nos va guiando precisamente para que primero pongamos la sustentación de nuestra solicitud de recurso de revisión, y luego tratemos de sustentar con base en qué artículo de la ley usted está sustentando su solicitud. La ley no exige un documento con el formato jurídico tradicional, pero donde dice nuevo recurso, hace uno clic ahí y aparece un formulario, y entonces nos va guiando para que quede con un formato más o menos homogéneo, y los comisionados rápidamente puedan identificar cuál es el caso, contra qué dependencia, y cuál es el artículo de ley que se está aplicando. Viendo la cuestión esta de las preguntas que se hacen, primera pregunta para saber, para conocer la información, y posteriormente para meter el recurso. ¿Qué tip le darían los chicos para decir, hagan una buena pregunta? ¿Cómo poder hacer la pregunta? Porque muchas veces, como no se hace bien la pregunta, no hay este seguimiento, no hay una buena respuesta, te dicen, ¿sabes qué? No te entendemos, no sabemos qué quieres. Así es.
Yo por eso decía que hay que trabajar en las clases haciendo preguntas, o sea, formulando preguntas bien escritas, muy claras, para que entonces nos den la información que estamos necesitando. Y hacer varios ejercicios. Aquí es un poco lo que nos pasa cuando queremos delimitar un objeto de investigación. Es decir, primero ten claro, pon tus ideas en orden, qué quieres saber, para qué lo quieres saber, qué vas a hacer con esa información. Entonces ahora sí, formula tu pregunta. Si yo les mostrara muchas de las preguntas que hacen los ciudadanos a los diferentes órganos administrativos, la verdad es que es cantinflesca, ¿no? La solicitud, ¿no? Y usted sabe, me podría usted decir que obviamente en la unidad administrativa recibe eso y la rechaza, ni siquiera le da trámite. Y si tú vas a un recurso de revisión, inmediatamente te dicen que no procede, porque está mal formulada, porque está mal planteada, porque lo que pides no es la dependencia inclusive, a veces por eso es importante hacer todo a través de Infomex, porque aunque yo le ponga Secretaría de Educación Pública y vaya a la Secretaría de la Reforma Agraria, el mismo sistema la redirecciona. Porque eso pasaba muy al inicio de la ley, de que la gente iba y presentaba sus solicitudes. Señorita del ISSSTE, aquí está mi solicitud de pensión. Perdón, pero no es aquí, usted es del Seguro Social. Y la gente se molestaba, no, qué barbaridad, ¿por qué me hacen esto? Pues porque este es el ISSSTE y el otro es el Seguro Social. O esta es la Secretaría de Salud y usted es del régimen de seguridad social. Entonces hay que trabajar mucho. Yo lo que les sugiero es que en las clases trabajemos una parte de solicitud de información. Y además se van a dar cuenta qué les contestan las dependencias. O sea, estamos en una etapa en la que podemos experimentar y hacer muchas preguntas, distintas dependencias, y entonces ver cómo nos contestan, si nos contestan en tiempo, si nos dan completa la información. Yo creo que este es un ejercicio permanente. Es la única manera de aprender. Pido a la doctora María Lourdes Rosas nos haga favor de entregar el reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy, por favor. Es un placer para mí, una gran satisfacción, un orgullo tener como colega y amigo al doctor José Antonio Meyer Rodríguez, a quien a nombre del Ayuntamiento, de la Universidad y del Departamento de Ciencias Sociales tengo el honor de entregarle este reconocimiento por su participación con la conferencia El recurso de revisión en las solicitudes de información. Muchas gracias por tu generosidad, Toño.